Muy buenas noches, queridos Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio de Torah en estos 10 días de arrepentimiento. Aseret Yemei Teshuvah, los primeros 10 días del año 5785, estudiando Jobot Alevavot. Primer capítulo sobre la unidad de Dios. Primera parte, primera entrada, primera puerta, capítulo 3. Pregunta. En cuanto a si es o no nuestro deber investigar racionalmente sobre la unidad de Dios, diré lo siguiente. Todo aquel que sea capaz de investigar sobre este y otros asuntos similares a través de la investigación racional tiene el deber de hacerlo, de acuerdo a su inteligencia y percepción. Ayer habíamos aprendido sobre los 4 niveles, es decir, la persona que dice y no entiende, la persona que dice y entiende, pero entiende materialmente, la persona que entiende pero no entiende bien qué es lo que es la unidad. Se imagina que la unidad de Dios es, de nuevo, una especie de unidad de algo conocido, y por último es esta unidad donde yo estoy diciendo el Shema, estoy pensando lo correcto, estoy entendiendo lo que digo y tengo todas estas demostraciones. Ya he escrito en la introducción de este libro suficientes argumentos que demuestran la obligación de este asunto. Cualquiera que descuide investigar sobre esto es culpable y se le considera perteneciente a la clase de los hombres que carecen de sabiduría y de conducta, es decir, de midot, de buenas virtudes. Es como un enfermo, un médico enfermo, que es un experto en la naturaleza de su enfermedad y el método correcto de curación, pero en cambio confía en otro médico para curarlo que aplica varios métodos de curación, mientras que es perezoso para investigar utilizando su propia sabiduría y razonamiento sobre los métodos empleados por el médico para ver si el médico lo está tratando correctamente o no, cuando él puede hacerlo fácilmente sin que nadie se lo impidiera. Y esta maravilla de Mashal, muchas veces tenemos esta inclinación. Bueno, dejemos esto en manos de los rabinos, dejemos esto en manos de los que saben. Es como el médico que quiere que lo traten otros médicos, porque poner atención sobre sus propios síntomas es complicado. Pero todos tenemos las habilidades y las herramientas para poder hacer este trabajo. La Torá ya nos ha obligado a esto. Como está escrito, reconoce pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor tu Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Ve'adata yom vehashevota elevaveja ki Adonai hu Elohim bashamayim ve'al haaretz mitachat ein od. Ya esto lo habíamos hablado a final de la clase de ayer, como que este pasuk de Devarim es un locus importante de la literatura mística, donde reflexionar sobre la unidad de Dios es presentado como una mitzvah. Y aquí se nos va a explicar cómo. La prueba de que reflexiona en tu corazón, vehashevota en levaveja, se refiere a la investigación intelectual, está en lo que dice el siguiente versículo. Y nadie se reflexiona en su corazón, ni hay conocimiento, ni entendimiento. Entonces vamos a ver este versículo en hebreo. Yeshayahu. El hebreo, velo yashiv el libo, velo da'at, velo tevuna. O sea, es exactamente la misma construcción. Vehashevota el levaveja es el mandamiento. Pon esto sobre tu corazón, reflexiona en tu corazón. Y aquí en Isaías 44 tenemos, y no puso en su corazón, y no tuvo sabiduría, y no tuvo entendimiento.
y es visto como algo negativo. Así también David exhortó a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con corazón perfecto, con alma voluntaria, porque el Señor escudriña todos los corazones. Beata Shlomo beni, da et Elohe abija, conoce al Dios de tu padre. Ve'avdehu belev shalem, y sírvelo con un corazón completo. Uvenefesh hafetza, y con un alma deseosa. Kijol levavot doresh Hashem. Pues Hashem busca todos los corazones. Hay una mitzvah de buscar a Dios, de tratar de entender dentro de la medida muy limitada de nuestras capacidades. No solo de entender, sino de experimentar. Porque cuando yo llego a ese momento de entendimiento, cuando yo logro a través de estas pruebas, a través de estos psukim, a través de estas tradiciones, ver estos resplandores, como decía el Rambam. El Rambam dice que uno no capta la unidad de Dios constantemente. La única persona que podía hacer esto era Moshe, que vivía de cierto modo en un estado de receptividad intelectual muy diferente al de todos los demás profetas y al del resto de la humanidad. Dice, no, la mayoría de nosotros tiene vislumbramientos como relámpagos, cuando uno está diciendo el Shema y como que todo cuadra, y yo tengo esa sensación de unidad, no solo de que estoy declarando la unidad de Dios y de que de cierto modo le estoy entendiendo más bien lo que estoy diciendo, pero también estoy sintiendo una unidad con esa unidad. Y David dijo, reconoce que el Señor es Dios. De ki Hashem hu Elohim, sabe, o sea, no es una cuestión de cree. Aquí la palabra no es ma'amin, aquí la palabra es sabe que Adonai es Dios. Y por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Sigue, pero el que se glóriese en esto, en que me entiende y me conoce. Este es el profeta Jeremías 9:23. Y nuestros sabios dijeron, sed diligentes en el estudio de la Torá y sabed qué responderle a un hereje. Y la Torá dice, guardadlas pues y ponedlas por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. Hay una línea argumental a través de todo el Tanaj y a través de toda la tradición judía de que el regalo más precioso que Dios le da a los seres humanos es la instrucción y la memoria. Cuando nosotros nos olvidamos y nos olvidamos de quiénes somos, ahí se acaba la historia. Aunque en muchos casos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos recuerdan. Este es el caso de muchos de nosotros que hemos recordado. Todas las noches recordamos que salimos de Egipto. Todas las noches estamos tratando de buscar a Dios con el intelecto y con el estudio. Esa es la línea argumental que presenta el judaísmo. Ahí es donde nosotros como judíos rabínicos encontramos a Dios diariamente. En el estudio de la palabra, en la meditación sobre la palabra y sobre todo en el santuario interior del corazón. Liderado pues guiado a ese encuentro por los textos, la experiencia y también la comunidad judía. Vamos a ver que a pesar de que Rabbeinu tiene una cierta proclividad, le gustan la gente que se iba al desierto y se aislaba, esta no es la gran tradición judía. Nosotros estamos buscando a Dios juntos, como comunidad, y experimentamos a Dios juntos, pluralmente,
no solo individualmente. Y es imposible que las naciones admitan nuestras afirmaciones de sabiduría y entendimiento superiores, a menos que existan pruebas y evidencias que puedan testificar por nosotros, junto con el testimonio del intelecto, sobre la verdad de nuestra Torah y nuestra fe. Entonces aquí está yendo directamente al pasuk de Devarim 4:6, diciendo: la ley de la Torah, las ideas presentadas en este texto van a ser prueba de sabiduría ante las naciones. Rabbeinu dice, bueno, claramente aquí tiene que ser una cosa de prueba. Es que nosotros pensamos esto, nosotros opinamos esto. No, si va a ser una prueba de sabiduría, tiene que haber una serie de argumentos. Y nuestro Creador ya nos ha prometido que quitará el velo de la ignorancia de sus mentes y nos mostrará su magnífica gloria como una señal de la verdad de nuestra Torah, cuando dijo: y las naciones caminarán a tu luz, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Qué sigue? Porque de Sion saldrá la Torah. Ki mitzion tetzeh Torah no es un versículo que está dirigido a Israel. Tanto en Isaías como en Miqueas, Miqueas 4 e Isaías 2, este párrafo aparece prácticamente verbatim, copiado en ambos profetas. Y lo que está diciendo es que la labor de Israel es una labor educativa, y que el fin de esta labor educativa es promover esta idea de la unidad de Dios, y esto tiene eco en el momento en que las naciones se den cuenta de esto. O sea, esta es una promesa profética de que nosotros vamos a convencer al resto de la humanidad a estar en nuestro mismo plan de la unidad. No es a través de la conquista, no es a través de la presión, es a través de Dios abriendo los corazones de la humanidad y nosotros presentando nuestros argumentos y presentando nuestra tradición. Ahora está claro a partir de la lógica, las escrituras y la tradición, que es nuestro deber investigar sobre esto hasta donde seamos capaces de captar claramente con nuestras mentes. Hasta aquí, capítulo 3. Y dado que tenemos unos 3 minutos, quisiera hacer un pequeño añadido, porque me hicieron una gran pregunta. Teddy me hizo una gran pregunta en el canal de Telegram. Muchas personas se inscribieron hoy, muchas gracias, para preguntas. Hoy celebramos el ayuno de Gedalia. El ayuno de Gedalia se celebra por lo general el 3 de Tishrei, pero como el 3 de Tishrei fue Shabbat, entonces se celebró hoy 4 de Tishrei, que terminó cuando cayó el sol. Gedalia ben Ahikam, ¿quién era? ¿Y por qué tenemos un día dedicado a su memoria? Y es un día de ayuno, es un día de penitencia, justo después de Rosh Hashanah. Cuando los babilonios destruyen Jerusalén, y en este momento Jerusalén es el centro neurálgico, como siempre lo ha sido, del judaísmo, pero ahí estaban todos los libros, toda la gente con memoria, todos los Kohanim, toda la gente que se acordaba de Isaías, de Jeremías, toda la gente que había tenido esa experiencia, estaban ahí en Jerusalén. Se llevan los babilonios a los escribas, a los Kohanim, a los miembros de la casa real, a los artesanos, es decir, a todas las personas que tenían herramientas, o sea, a todas las personas que sabían leer y escribir prácticamente, a los guardianes de la memoria nacional del pueblo de Israel, y se los llevan para Babilonia. Y Nebuchadnezzar deja a Gedaliahu ben Ahikam encargado.
un judío encargado de ¿quién queda? Los campesinos, los pastores, la gente analfabeta, y queda él a cargo. ¿Quién es Gedaliahu ben Ahikam? Sabemos que Ahikam era una persona virtuosa que salva a el profeta Jeremías durante los episodios previos a la destrucción del templo. Esta es una persona con conexiones con el templo, desciende de Shafán, que es instrumental en encontrar el libro de Devarim durante el reinado de Yoshiahu. Es decir, esta persona es el hilo conductor, esta persona es la memoria, es alguien que podría haberle enseñado al resto de Israel la historia y haberles podido enseñar a leer. Pero ¿qué pasa? Nobles de la casa real, a modo de venganza, van y lo matan. Y luego, temerosos de la destrucción, de la venganza de los babilonios, estos nobles se autoexilian en Egipto. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que en Eretz Israel no queda nadie que sepa de judaísmo. La flama se extingue. Todavía no tenemos el espíritu de los rabinos, de los fariseos que iban y enseñaban en los campos. En el siglo VI antes de la era común, la expectativa de que los campesinos, los pastores, supieran leer y escribir, tuvieran un gran conocimiento, estudiaran Torah, no era tan obvio como lo era en la época rabínica. Entonces, ¿qué es lo que de qué nos dolemos en el ayuno de Gedalia? Nos dolemos por las divisiones internas dentro de Am Israel. Muchas veces saboteamos las mejores oportunidades que tenemos de sobrevivir. 70 años, 80 años, cuando vuelvan Shavei Zion, cuando Ciro permita la reconstrucción del templo, cuando los sacerdotes vuelvan con el conocimiento de la Torá, de la tradición, de la profecía, el alfabetismo, los rollos de la Torá, todo esto vuelve a la tierra, y el libro de Ezra muestra la increíble tensión que eso causa. Porque ahora tenemos gente que vuelve de Babilonia, que saben cómo es la jugada, que se acuerdan de cómo es el judaísmo, y una pobre gente que quedó abandonada en la tierra, sin ningún tipo de liderazgo, sin ningún tipo de espiritualidad, y 70 años después el reencuentro es muy traumático. No vamos a entrar en detalles aquí, pero el libro de Ezra muestra, y ese trauma hubiera podido solucionarse si Gedaliahu ben Ahikam se le hubiera permitido hacer su trabajo, sí, bajo el yugo extranjero, pero lo más importante del judaísmo es la transmisión de la memoria y de la Torah. Entonces, una oportunidad perdida. Y con esto terminamos el estudio del día de hoy. Nos vemos muy pronto. Shalom.